Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la conferencia en violencia en las instituciones familiares como consecuencia del divorcio. En esta oportunidad tenemos a la doctora Patricia Beltrán, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en la Academia de la Magistratura, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y magíster por la Universidad de Jaén, España. Bueno, damos inicio a la conferencia y pase a la doctora Patricia Beltrán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas. El día de hoy nos reunimos para compartir conocimientos y experiencias acerca de la violencia familiar y cómo ésta se ve en las diferentes instituciones vinculadas al derecho de familia como consecuencia del divorcio. En primer lugar, muchísimas gracias a la invitación, como siempre, Instituto de Capacitación Jurídica, que siempre me tiene presente, y a ustedes por permitirme compartir hoy estos temas tan importantes para la vida jurídica y la vida diaria. En primer lugar, como ustedes ya han visto en el diplomado, la violencia familiar ha ocupado uno de los lugares más trascendentales en el derecho. Uno de los lugares más trascendentales, sobre todo en la vida social, cultural y sobre todo jurídica de nuestro país. A la fecha vemos muchísimos casos de violencia familiar, no solamente del hombre contra la mujer, sino también de la mujer contra el hombre, lo que nosotros llamamos las violencias cruzadas, es decir, la pareja entre sí, y de estas hacia sus hijos. En reiteradas ocasiones, en los últimos meses, los últimos días, las últimas semanas, hemos visto incluso casos de violencia familiar que han terminado lastimosamente fulminando a la familia. Hemos visto padres que matan a las madres de sus hijos, que matan a sus hijos. Hemos visto madres que matan a sus hijos. Hemos visto parejas que por luchar por una tenencia, violentan gravemente el bienestar de sus hijos, afectando su interés superior y sobre todo su salud. No física quizás, pero sí psicológica y emocional. El divorcio es uno de los problemas más reiterativos en el derecho de familia peruano. Cada vez hay más familias que después de constituidas recurren al divorcio como una manera de acabar con su vida conyugal y ello a veces trae que también acaben con la vida familiar. Tenemos el día de hoy estadísticas que demuestran que el Perú es uno de los países en Latinoamérica con mayor número de divorcios, un país que está viviendo una grave crisis de familia. Vemos las noticias, vemos todo lo que está sucediendo con las instituciones del sistema de justicia. Ello implica no necesariamente o solamente una crisis institucional, sino sobre todo una crisis de valores. Y estas crisis de valores también están asociadas a la existencia de los actos de violencia familiar. El hecho de no respetar a los cónyuges, el hecho de no reconocer la dignidad de las personas, el derecho de no reconocer que los hijos también tienen derecho a desenvolverse y desarrollarse libremente dentro de su seno familiar, de crecer en confianza y de crecer dentro de los parámetros adecuados que sus padres le pueden dar. Como decíamos, el divorcio es una de las instituciones, es uno de los problemas que la familia atraviesa hoy. Qué bueno sería que todas las parejas se separaran, si lo consideran así, a través de una separación convencional, donde prima el acuerdo de las partes, donde prima la capacidad de las personas de poder dar una solución, poner fin alturado a una relación que no resultó. Con ello se evitarían tantos actos de violencia y agresión.
como nosotros solemos ver en los casos vinculados a los temas de disolución matrimonial. Lastimosamente, ello no es así. Lastimosamente, tenemos muchas personas que quizás por la intensidad del momento no se dan la oportunidad de poder de una u otra manera solucionar este tipo de crisis. Y al disolver su vínculo, terminan afectando gravemente a la familia. Una de las formas más comunes de violencia que nosotros vemos como consecuencia de un divorcio es la violencia familiar psicológica que suele darse en los miembros que conforman el núcleo familiar. Cuando nosotros vemos una pretensión de divorcio, vemos que se suelen acumular otras pretensiones, como son, sobre todo, el ejercicio de la patria potestad, la tenencia y el régimen de visitas, donde están involucrados no solamente los progenitores y lo que ellos desean, sino sobre todo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que han nacido de ese vínculo conyugal. El síndrome de alienación parental. Para los psicólogos no es un síndrome. Para los psicólogos es simplemente un conjunto de actos de maltrato o de violencia que llevan consigo una afectación muy profunda y grave de la salud de los niños, niñas y adolescentes. La alienación parental suele ser considerada, suele ser definida como esta manipulación dolosa, esta manipulación intencional por parte de uno o ambos progenitores para conseguir como consecuencia del divorcio hasta vengarse, entre comillas, del otro cónyuge. Y al ejercer este tipo de actos, lo que hacen es afectar gravemente la psiquis de sus hijos. La manipulación suele ser un conjunto de actos, conductas, actitudes que se asumen con la finalidad de llegar a convencer al niño, niña o adolescente que uno de sus progenitores es malo, le hace daño, le causa perjuicio, muy bien, o que nunca lo quiso. ¿Para qué? Para que ese niño, niña o adolescente esté, entre comillas, a favor del otro progenitor. Esto no lo podemos identificar con la madre o con el padre. A veces son ambos. Y este perjuicio que se les suele causar a los hijos es o suele ser irreparable. Es algo que los marca y los marcará de por vida y que ellos no se dan cuenta que van a lograr con ello que sus hijos no puedan ser felices, que sus hijos no puedan desarrollarse en un núcleo familiar, así los padres estén separados. Que los hijos no puedan decir, mi mejor padre son mis dos papis o mis dos progenitores. Que los hijos no puedan restablecer una familia futuro, porque siempre van a vivir en la desconfianza hacia el otro. Van a vivir con el temor que no los quieren. Van a desarrollarse limitados por esa falta de confianza en sí mismos y confianza hacia las personas que lo rodean. Uno de estos síntomas de la alienación parental y que está muy vinculado a la violencia psicológica y moral que se le causa a los hijos, tiene mucho que ver con el querer lograr, ¿no? El querer lograr ganarle al otro, considerando a los hijos más que como personas, como trofeos de guerra, entre comillas.
olvidándose que son personas con sentimientos y sobre todo que son sujetos de derecho y de protección. He aquí la función del abogado especialista en violencia familiar. He aquí la función del juez y del fiscal involucrado en la temática. ¿Qué podemos hacer para que el niño reciba un tratamiento adecuado? Tenemos que hacer, aparte del divorcio, un proceso de violencia por el síndrome de alienación parental. ¿O es que en el mismo proceso de divorcio, contando con un equipo multidisciplinario debidamente capacitado y preparado, podríamos asumir de una u otra forma cuáles son los medios e instrumentos necesarios para que ese niño sea visto por un psicólogo o un psiquiatra en los casos extremos? Miren ustedes, no solamente es una cuestión conductual, ya es una cuestión de salud mental. La alienación tiene diferentes etapas, desde la más leve, que es cuando yo le digo al niño, identifica a un papá más bueno que el otro, o a una mamá más buena que el papá, o a un papá más bueno que la mamá, hasta cuando yo le digo al niño, rechaza porque ella o él te quieren matar, nunca te quisieron, nunca te aceptaron, tú fuiste el culpable de que nos hayamos casado y ahora divorciado. Le cargamos se podría decir, un daño inminente que va a traer como consecuencia que ese niño se desvalorice completamente. Es ahí donde a veces se causan también los casos pues de alteración psicológica, grave alteración de la conciencia, niños y niñas que terminan suicidándose. Otro punto de violencia que nosotros vemos como consecuencia del divorcio es en torno al cumplimiento de los deberes, la violencia económica. El querer someter a uno de los cónyuges o excónyuges a que realice cierto tipo de situaciones a cambio de la pensión de alimentos que realmente le corresponde. De querer someter a mis hijos a que si yo te doy alimentos tú tienes que hacer ciertos actos porque de lo contrario te voy a dejar de dar, a pesar que por ley le corresponde. Al hijo matrimonial le corresponde alimentos hasta los 18 y esto se amplía hasta los 28 si los hijos estudian o siguen un oficio con éxito. Pero a pesar de ello, el padre o la madre que no ha ejercido la tenencia o no la ejerce, manipula al hijo para que realice cierto tipo de actos o tome cierto tipo de actitudes bajo la amenaza de que dejará de cumplir con ello. El niño adolescente, el joven, no sabe muchas veces de sus derechos y obviamente considera que es verdad que le va a pasar, que quedará al abandono si es de que no cumple con ciertos actos en su vida diaria. La patria potestad. La patria potestad es inherente al derecho de ser padres de niños, niñas y adolescentes. La patria potestad solo se suspende o se pierde cuando incurrimos en alguno de los actos previstos en el Código de los Niños y Adolescentes. No obstante ello, dolosamente se confunde el ejercicio de la patria potestad con la tenencia. Entonces, si se le dio la tenencia a la madre, ¿qué hace la madre muchas veces? Va al colegio y le dice, yo soy quien ejerzo la patria potestad, cuando realmente solo es la tenencia. De tal manera que cuando el otro padre va a pedir información de su hijo, a ver cómo el hijo está, a ver si puede apoyarlo en algo, en el colegio le dicen, no te podamos dar información porque tú no tienes ningún derecho, es solo la señora la que ejerce la patria potestad.
de una manera equívoca porque él nunca se le suspendió de patria potestad. Muy bien, lo único que tiene la señora es la tenencia. Este es un ejemplo, porque puede ser al revés, ¿no? Puede ser que sea el padre el que malinforma al colegio, que solamente él tiene o cumple deberes y derechos inherentes a su hijo, y cuando solamente ejerce el cuidado, ¿no? O tiene un régimen de visitas, o tiene una tenencia unilateral por parte de un juez. Entonces, ¿dónde vemos la violencia en este tipo de casos? En aquel padre o madre que no va a poder estar con sus hijos. ¿Cuántas veces se han visto casos de violencia psicológica? Por ejemplo, cuando el padre quiere ir a la actuación valga la redundancia, del Día del Padre, ¿no? El progenitor quiere ir a la actuación del Día del Padre, el niño muy emocionado, papá, es el Día del Padre, ven, voy a cantar, voy a bailar para ti. Y llega el progenitor al colegio y encuentra un abogado que le dice, hoy no te toca tu régimen de visitas. Tu régimen de visitas es un sábado o un domingo, no un viernes, que suelen ser las actuaciones del día del colegio. Y el progenitor lo que tiene que hacer es, para evitar los escándalos en el lugar donde el niño estudia, retirarse. El niño se queda con la expectativa que su padre no entró, y el padre también se queda con la expectativa y con la pena de no haber entrado. La pregunta es, ¿esto tiene lógica? ¿Este tipo de actitudes son correctas? ¿Podríamos nosotros decir que se genera violencia? Son preguntas que tenemos que contestarnos y ustedes se lo tienen que analizar a la luz de lo que han visto en el diplomado durante todo este tiempo. Si me preguntaran mi postura, yo les diría, por supuesto que son violencia. Son violencia porque va a afectar al niño que no va a tener ese día especial con su padre cuando todos los demás niños lo tienen. Imagínense ustedes una escena donde el padre no pudo entrar, el niño se quedó con la expectativa de que el papá llegara y sus otros 30 amiguitos tienen a su papá al lado, menos él, ¿no? ¿Qué pasa con el niño? ¿Cómo se siente? Algunos dirán, normal, se sentirá triste, pues. ¿Y ustedes creen que esos actos no lo van a marcar? ¿Ustedes creen que esos actos no van a influenciar o no están agrediendo, ¿no?, su normal desarrollo? ¿No están agrediendo sus sentimientos? Es importante preguntarnos esto y mucho más. En torno al régimen de visitas. El régimen de visitas para los padres, y nunca me cansaré de decirlo, es un tiempo mínimo de convivencia de los hijos y de los padres. La Convención de los Derechos del Niño establece que es un derecho del hijo recibir tiempo de dedicación de sus padres, sobre todo de aquellos que no viven con él o con ella. Entonces, si hablamos de un derecho del niño y hablamos de un padre que tiene que compartir tiempo, tenemos que comenzar a cambiar la visión de visitante. Porque el visitante es una persona que va por periodos de tiempo, va por horas, va por quizás minutos, algunos días, pero que de una u otra forma no vive con él, no participa en su desarrollo. Por ello, que el cambio de terminología a tiempo mínimo de convivencia ayuda a la formación integral del niño y de la niña. Ayuda a que pueda desenvolverse en la vida diaria.
tenemos nosotros que considerar que cuando un niño o una niña va a convivir con su padre o su madre, con quien no vive unas horas, ello es a favor de su desarrollo como persona, como ser humano. Es importante por ello que el término visitante deje de utilizarse, porque el padre o la madre no son visitantes, son parte importante en la vida de una niña, un niño o un adolescente. ¿Y en qué punto vemos la violencia? En el ejercicio del régimen de visitas. Si se otorgó un régimen de visitas un domingo de 8 a 4, pero llega a las 4 de la tarde, hubo tráfico en la ciudad de Lima, el padre está regresando a casa con el niño, por el tráfico se demora unos minutos, y estos minutos dan como consecuencia, o generan como consecuencia, que el niño no llegue a las 4, sino a las 4:10. Llegan a casa y lo primero que encuentran es al otro progenitor o la progenitora irritados, molestos, alterados, gritando, ¿por qué no lo trajo en su momento, en su tiempo? Yo les pregunto, ¿estas reacciones son normales? ¿Acaso tu niño está con libertad condicional? ¿O está quizás bajo un régimen estricto del ejército donde tiene que cumplir las horas sin ningún tipo de razón o argumento que puedan demorarse? Muchas de estas situaciones generan violencia física y generan violencia psicológica en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Los jueces y los abogados, y permítame esbozar esto, deben procurar que los tiempos mínimos de convivencia se hagan de una manera, de una forma y en un lugar donde no existan actos que perturben la buena relación. Yo por eso soy una quizás fiel creyente que los regímenes de visita nunca deben ser cerrados. Siempre deben ser abiertos, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que de una u otra forma haya el padre realizado o la madre realizado algún acto contrario al derecho o derechos de sus hijos, al cuidado elemental que un padre o una madre deben ejercer en torno a ellos. Hasta aquí hemos hablado de la parte personal, pero también surgen casos de violencia patrimonial como consecuencia del divorcio. Terminado el proceso de divorcio, viene la liquidación de este régimen de sociedad de gananciales que se forma como consecuencia del matrimonio. En la mayoría de los casos, le digo, porque ya cada día hay más parejas que suelen casarse bajo el régimen de separación de patrimonios y no de sociedad de gananciales, porque vemos parejas que cada vez se casan mayores, ¿no? Antiguamente una mujer se casaba muy joven, a tal punto que cuando llegaba a los 21 años, si no se casaba, el papá estaba muy preocupado que la hija se quedara ya casi soltera. Igual el hijo.
Pero el día de hoy es normal, se podría decir casi normal, el hecho que las personas se casan a partir de los 28 años hacia arriba, y eso, en las mejores situaciones. Ya con bienes, muchos de ellos comprados, ¿no? Inversiones, ahorros, negocios que prosperan con el matrimonio y que son consecuencias después de disolución cuando el matrimonio concluye. Y esta violencia económica se ve también en estas familias disueltas, en estas familias quebradas. Yo les digo una cosa, es curioso ver cómo un proceso demora, dependiendo de la actuación de las partes, 3 años, 4 años quizás, y una ejecución de la resolución judicial desde el punto de vista no solo personal, sino también patrimonial, demora otros 4 años. ¿Pueden ustedes creerlo que demore 4 años? Porque no se ponen de acuerdo del monto de valor de los bienes, o porque consideran que hay una vulneración de derechos porque se está quedando con un bien y lo está valorizando a un monto menor, o porque él o ella intensamente destrozaron un bien propio. Era el piano de mi abuelita, carísimo, $25,000. Muy bien, vengo a recogerlo y te lo entrego tecla por tecla. ¿Se imaginan ustedes que le pongan un piano en pedacitos en unas bolsas de basura y le digan, acá está tu piano? Bueno, suele ocurrir. ¿Muy bien? Y eso, más que por el valor del piano, es por el valor sentimental que yo tenía con el piano. Me lo regaló mi abuela. Un violín que puede costar $20,000, te lo entrego cuerda por cuerda. ¿Por qué? Porque quiero que siempre te acuerdes de mí y del daño que me hiciste. Terminó ya el matrimonio fue. Pero las personas no son capaces de controlar sus decisiones. No son capaces de controlar esta necesidad de venganza, a pesar que se sometieron a la decisión de un juez. O, ¿no es cierto?, el famoso, como ya no eres mi mujer, no te voy a dar los alimentos que tú necesitas. Y escuchen la palabra que dije, mi mujer, ¿no? Como si fuera un bien de tu pertenencia. Ya esos términos antiguos que implican posesión deben ser proscritos. Pero aún lo vemos en la sociedad, ¿no? Usted va por la calle, te presento a mi mujer. Un ratito. ¿Sí? Ella es mi cónyuge. Bueno, socialmente ella es mi esposa, piensa que no estamos en esponsales. No, ella es, pero no mi, que implica posesión. Y a pesar que ya está disuelto el matrimonio, siguen con ese afán de pretender creerse los dueños o las dueñas de. Entonces hemos visto que hay violencia psicológica, violencia moral, la violencia económica, y también vemos casos de violencia física en excónyuges y en torno a estos y sus hijos. No quiero o no pretendo que ustedes crean que siempre los matrimonios terminan así, ¿no? Va a depender mucho de las personas. Hay casos de matrimonios que terminan amigablemente, ¿no? Y ellos y ellas
son incluso más amigos que antes, pero lastimosamente estos son los casos menores. Los casos mayores son aquellos que terminan en conflicto. Las instituciones vinculadas al derecho de familia que se suelen ver con el divorcio tienen mucha relación con la vida de una persona, con la vida digna de una persona. Tenemos nosotros casos en los cuales se olvida de que todos tenemos derecho a vivir con dignidad, a pesar de ser un derecho constitucionalmente reconocido y reconocido también por la Declaración de los Derechos Humanos, reconocido por no solamente instancias nacionales, sino también internacionales, no solamente por la jurisdicción ordinaria, sino también por las jurisdicciones especiales, reconocido por la doctrina, reconocido por la vida misma, la vida diaria. Cabe analizar si todo ello es lógico o coetáneo a la realidad que vivimos. Muchas veces vemos que cada vez las personas se alteran más rápido. Cada vez las personas se vuelven intolerantes o más intolerantes. Cada vez las personas comienzan a querer marcar las cosas como suyas. Tú eres mi hijo, por lo tanto que tú me tienes que hacer caso. Tú eres mi mujer, por lo tanto me tienes que hacer caso. Tú eres mi marido, por lo cual me tienes que hacer caso. El mí, la posesión. En lugar de trabajar con el tema de somos compañeros de vida. La familia ha ido evolucionando e incluso como consecuencia del divorcio, hoy vemos la existencia de las familias ensambladas o reconstituidas, ¿no? Ello y el reconocimiento de la existencia de este tipo de grupo familiar nos hace ver que necesitamos controlar las conductas que de una u otra forma afectan la salud integral de las personas. Tenemos diferentes casos, tenemos diferentes circunstancias, tenemos diferentes ejemplos que nos esbozan casos de violencia. Hay una línea muy tenue entre la violencia, ¿no es cierto?, y situaciones que a veces se consideran violencia y no la son. Perdónenme. Disculpen ustedes que haya tosido. Espero que no se haya escuchado muy fuerte. Pero esta línea tenue tenemos que nosotros siempre buscar igual, darle una protección, darle seguridad jurídica para que no vaya a convertirse en un acto que después estemos lamentando. Habrán visto en televisión casos donde dicen era su ex cónyuge, pero igual, a pesar que ellos ya no eran familia, un matrimonio, eran una familia, sí, seguían siendo familia, pues tenían hijos en común, pero ya no era un matrimonio propiamente dicho, era más bien una familia separada. Él seguía celándola y le seguía diciendo, tú ya no eres mía, pero tampoco vas a ser de nadie. Tú ya no eres mi mujer,
legalmente, pero lo vas a seguir siendo en la vida diaria. Hemos visto casos que han terminado en situaciones de delitos contra la vida. Hemos visto casos en los cuales radicalmente se termina desfigurando a la otra persona por el solo hecho de que no quiero que nadie te vea, un poco así como la canción criolla, ¿no? Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. A veces miren ustedes, la música criolla representa, ¿no? Representa situaciones de la vida diaria. Y ello es lógico, ello es correcto, ello nos lleva realmente a comprender y saber que la violencia está presente. Hay que tener en cuenta que también hay situaciones que se suelen exagerar para enmarcarlas en violencia. Nosotros vemos actos de verdadera violencia, como vemos actos que dolosamente se realizan para pretender hacer valer que hay una violencia y a su vez pretender lograr otro fin. Por ejemplo, hemos visto casos de personas que quieren irse con sus hijos al extranjero, están divorciados y comienzan a generar situaciones de presunta violencia. ¿Cuál es la finalidad? Muy clara: deshacerme de esa persona que me limita a que yo me pueda ir con mis hijos al extranjero, que me limita a que yo tenga que cumplir un régimen de visitas a su favor y que por lo tanto no puedo viajar con mis hijos libremente, que a quien tengo que pedirle una autorización de viaje porque de pronto yo ya no quiero pedirle esos permisos porque yo quiero decidir por mí misma. Y esos son actos que deberíamos de diferenciar de la violencia real, porque son violencias simuladas, son violencias actuadas con la finalidad de apartar a mis hijos de su otro progenitor. Entonces hay que tener mucho cuidado en analizar los casos, hay que tener mucho cuidado en analizar las situaciones, hay que tener mucho cuidado en analizar qué es y qué no es violencia. ¿Cuánto tiempo me queda para poder ver los casos que tenemos? Más o menos, para calcular. Ah, perfecto, tenemos para ver varios casos, entonces. Muchas gracias. Ahí me avisas. Ok, perfecto. Miren ustedes. El caso de Josefina y Juan. Josefina tenía una niña. Ojo que estoy dando nombres simulados, ¿ah? Así que vamos solamente para el caso. Y se casó con Juan, siendo ella madre soltera. La niña tenía 3 años. Se casó con Juan tuvieron 2 hijos adicionales, un niño y una niña. Y crecieron los niños como una familia. Eran una familia. Josefina determina que ya no quería a Juan. Llegó un día y dice, no, ¿sabes qué? Ya no siento nada por él. Y le dice a Juan, yo quiero el divorcio. Juan le dice, ¿cómo? ¿Y por qué te quieres divorciar de mí? ¿A quién has conocido? Porque de seguro has conocido a otro. Y él le dice, no, simplemente el amor se acaba. Y yo quiero
regresar o ir con mis hijos a Chile, que es mi país originario. Y él dice, no. Después se separan. Curiosamente él cambia de opinión y le dice, vamos a separarnos convencionalmente. Fueron al notario, previamente a un centro de conciliación, donde conciliaron sobre los temas de los niños. Y cuando ya están ellos separados convencionalmente, la niña mayor le dice a Josefina que ella no se va a ir de la casa, sino que se va a quedar viviendo con su ex cónyuge. Ella le dice, no, tú tienes 17 años, tú eres mi hija, él no es tu papá, yo no te puedo dejar viviendo con él, así que tú y tus hermanos van a venir conmigo. La niña de 17 años le dice, tú no me puedes obligar a vivir contigo. Yo tengo una capacidad relativa de decidir. Y él dice, no, nos vamos. La niña dice que no, que ella no se va a ir. Ya cumplía al mes siguiente los 18 años. Y de pronto la niña le dice, yo no me voy a ir porque yo estoy enamorada de Juan. La mamá le dice, ¿cómo? Dice, sí, estoy enamorada de él. Y ni tú ni nadie me va a impedir que yo lo ame. Lo que pasa es que tú no me entiendes. La mamá le dice, tú no vas a poder de ninguna manera quedarte con él. Te vienes conmigo y punto. Y ella le dice, no me puedes obligar. Y es más, cuando cumple 18 años, se va a vivir con él y deciden formar una pareja. Posteriormente ella le dice, no, tú tienes 18 años, nos vemos que tienes que venir conmigo, tú eres mi hija, no eres la hija de él. Y ella le dice, efectivamente, yo no soy la hija de él, pero sí soy la pareja de él. La pregunta es, ¿qué podría hacer la madre con su hija mayor de 18 años? ¿No? ¿Ella realmente sería víctima de violencia? Porque es su decisión quedarse con el ex marido de su mamá, a quien ella ahora considera una familia y considera un cónyuge o un conviviente. Es bueno preguntarnos, ¿qué pasaría en estos casos? ¿Hay o no hay violencia? Si la adolescente le dice, lo que pasa es que tú me odias porque tú ya estás vieja, mientras que yo soy joven, fuerte, linda, y por eso tú me odias a mí. Podríamos decir que como consecuencia del divorcio y de toda esta relación se ha generado la violencia. Hay muchos ejemplos de violencia de este tipo. Por ello hay que tener cuidado de irlas observando. Como consecuencia del divorcio, hay que saber diferenciar lo que es consecuencia de lo patrimonial de lo que es consecuencia de las instituciones familiares. El aspecto físico de la violencia objetiva también irla analizando. Ustedes saben perfectamente que entre excónyuges, exconvivientes, incluso, que no es el tema de hoy, pero sí entre excónyuges, puede haber violencia. Puede haber violencia de diferentes tipos, hasta violencia sexual. Y ello no cambia en nada si consideramos la circunstancia familiar que atraviesa.
Si te violan dentro o fuera del matrimonio, es lo irrelevante. Lo relevante es quién te viola. Y que tú no dices tu consentimiento para tener relaciones. Los casos de violencia de los niños contra los padres. ¿Ustedes creen que puede haber violencia de niños contra padres? A ver, ¿hay alguna opinión al respecto? ¿Puede haber violencia de niños contra padres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con el padre que cría a un niño sin ponerle límites? ¿Qué pasa con el padre que no cumple con la crianza adecuada de su niño? Y este niño llega a la adolescencia y le dice, cállate, tú no me mandas, ¿no? Más bien tú a mí me tienes que hacer caso porque yo aquí soy el líder. ¿Puede un hijo adolescente cometer violencia contra sus padres? ¿Hay alguna opinión? No hay. Muy bien, yo misma me contesto. Sí, podría haber violencia de los niños contra sus padres. Pero ahí es importante la terapia familiar. Hay una etapa en el niño que es una etapa de aprendizaje, que es una etapa de el saber límites, de educación y de respeto hacia el otro, sobre todo hacia mis padres. El primer mandamiento de la ley: honrar padre y madre. Y que no lo aprendí porque mi padre y mi madre siempre se sintieron culpables de que trabajaban y me dejaban tiempo sola, y yo aprendí a que podía dominarlos y que incluso podría agredirlos. La agresión psicológica es más dolorosa incluso que la agresión física. Ambas son dolorosas, pero hay una que es más dolorosa que la otra. Por ello, nosotros vemos de que en estos casos es importantísimo la terapia que se pueda ordenar, la terapia que se pueda establecer para que el niño a tiempo corrija y descubra cuáles son los lineamientos que debe seguir en su educación. Porque si no hacemos ello, estaremos creando potenciales delincuentes. Y estos delincuentes van a terminar siendo el mal social. Muy bien, quisiera saber si tienen una pregunta antes de seguir. Ok. Entonces, otro caso. Juan y María son una pareja de excónyuges. María ha conocido a José y han entablado una bonita amistad. María tiene la tenencia de sus hijos. Entonces Juan le dice: discúlpame, mientras que tú tengas la tenencia de mis hijos, tú no puedes tener una pareja, porque pones en riesgo a los niños. Yo les pregunto, el hecho que María tenga amistad con una persona y quizás, quién sabe, pueda formar una relación, trae como consecuencia que les cause violencia en el desarrollo integral de sus niños,
trae como consecuencia que pueda desvalorizarla como mujer, como persona, porque yo he escuchado, es que ella es madre primero antes que mujer. Y les digo, una persona puede ser una excelente madre y tener los cuidados del caso y saber, obviamente, sí, con quiénes se relaciona su hijo, porque tampoco es normal que la mamá venga y diga, te presento hoy a Juan, mañana a Luis, pasado a Carlos, luego a Miguel, ¿no? Porque eso sí le crea desestabilidad a sus hijos, pero sí ella puede tomar las precauciones del caso y desarrollarse. Pero ello la desvaloriza como madre. ¿Qué pasa si él va y recoge a los niños y se los lleva y argumenta, pido la variación de tenencia porque ella ya tiene otra pareja? ¿Ello implicaría un tipo de violencia? ¿Qué dicen? A ver si alguno se anima, alguno de los que está escuchando, si se animan a participar, ¿no? ¿Ello implica violencia? ¿El quitarle a los hijos porque ella comenzó a tener una nueva pareja? ¿Es violencia contra los niños o es violencia contra la mujer? ¿Es violencia contra la madre el desvalorizarla porque se desarrolla como tal? Es una pregunta interesante que trae como consecuencia muchas respuestas y va a depender. Yo siempre les he dicho que cuando tienen que dar una respuesta jurídica, primero yo les aconsejo, ¿no? Eliminen los prejuicios. Uno, hay que eliminar los prejuicios, ¿no? Eliminen sus creencias religiosas, ¿no? Porque si yo pienso desde el punto de vista de la religión, puedo ser sesgado, ¿no? Una limpia de mente. Hay que pasar de las chakras, dicen algunos, ¿no? Pasar un poco para el susto, ¿no? También. Y cuando uno sea totalmente objetivo, analizar el caso. Si yo me divorcio, yo tengo a mis hijos, me tengo que aniquilar como mujer y no poder ser feliz o buscar la felicidad, porque si lo hago, ¿estoy incurriendo en actos de violencia contra mis hijos? ¿Estoy poniendo en riesgo a mis hijos? ¿Estoy yo incurriendo en actos que me hacen ser una mala madre? ¿Que me hacen ser una persona que puedo ser eliminada por mi excónyuge porque quiero rehacer mi vida? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a darle un minuto a ver si de repente alguno se anima a opinar. Si no, pasamos a otro caso. Les voy dejando los casos para que piensen, ¿ah? Voy a hacer mi examen posterior a la charla para ver qué piensan. Tarea para casa, desarrollar los casos que se han dicho el día de hoy. ¿Alguien se anima o no se anima? Son muy tímidos hoy día. No se animan a participar. Hay que participar. Las instituciones que provienen o que se pueden visualizar en la familia son muchas y variadas. Y las consecuencias no solamente se ven de inmediato, también se ven en el tiempo. A veces nos preguntamos, ¿por qué mis hijos se divorciaron tan bien como yo? Si yo me divorcié
tengo 4 hijos y mis 4 hijos terminaron divorciándose. Deberíamos, creo que, hacer un examen de conciencia, y es qué tanto con mi conducta influí en ellos. Y alguno por ahí una vez me preguntó, ¿y usted cree que de repente hubo algún acto de violencia psicológica que marcó a los hijos y que los hizo no querer afrontar una vida familiar? Y yo les digo, sí. Las consecuencias de la disolución de los vínculos de los padres que no han sido adecuadamente asumidas, que no han sido, como le podríamos decir, adultamente asumidas, ¿no? Trae como consecuencia que los niños, niñas y adolescentes involucrados en estas familias crezcan con mucho dolor. Pero también se ven casos de hijos cuyos padres se divorciaron y, al contrario, son los mejores cónyuges, los mejores maridos, las mejores esposas, los mejores padres, porque no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron, pasen lo que ellos pasaron. Entonces, no siempre la consecuencia es negativa, pero sí es muy usual que ello ocurra. ¿Cómo evitarlo? Yo creo que tenemos que cambiar de chip. Como abogados, como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, como personas, tenemos que hacer un cambio de chip social, de chip personal. Y es asumir con madurez las consecuencias del divorcio si este se fuera a dar. Asumir con tranquilidad y aceptar que mis hijos que nacieron de este matrimonio roto tienen que seguir siendo felices y que no se les tiene que involucrar en los temas de los adultos. Yo soy una convencida que la violencia como consecuencia del divorcio solo se evita si el matrimonio concluye por un acuerdo entre las partes, un acuerdo alturado y un acuerdo que se cumpla. Si nuestros hijos ven que así como felices nos casamos, alturadamente nos divorciamos, nuestros hijos aprenderán que las consecuencias en la vida se asumen con madurez, que se asume sin una conducta culpógena, porque somos un país culpógeno. ¿Y por qué culpógeno? Porque nunca la culpa la tengo yo, la tiene el otro, cuando realmente la responsabilidad la asume cada quien de acuerdo a sus actos. Muy bien, ¿aún nos queda tiempo? ¿Ya? ¿Cuánto nos queda para...? Perfecto. Miren ustedes, no sé si ustedes alguna vez han visto la película La Guerra de los Roses. ¿Alguna vez han visto la Guerra de los Roses? Yo los invito a verlo. En esta película La Guerra de los Roses, que la encuentran en Netflix, por cierto. Propaganda para Netflix. Nosotros vemos cómo la pareja termina destruyéndose por cuestiones materiales. Y no crean que eso no se ve siempre. Al contrario, es común. A veces lo material nos destruye. A veces ese interés desmedido por algo patrimonial nos da
o nos trae o nos genera un interés desmedido, una avaricia que nos hace olvidarnos de los sentimientos de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto que en ejecución de sentencia están los cónyuges peleando por un cuadro? Y no hablamos de un cuadro de colección, ¿no? Hablamos por un cuadro que compraron juntos en el Cusco y que cuesta $300, pónganse. Pero yo quiero quedarme con el cuadro. Imagínense ustedes que tanta es la pelea por el cuadro que hagan uno de ser Salomón y decir, ¿saben qué? Ahorita partimos por la mitad del cuadro y te quedas tú con tu mitad y tú con tu otra mitad, $150 cada uno. Bueno, realmente ya no valdría nada, ¿no? Cuando se corte el cuadro. Pero es esa avaricia de quedarme, o esa intención de fastidiarte, ¿no? Esa intención de hacerte la vida a cuadritos, como se dice, y que va a afectar la psiquis y los sentimientos del otro, más que el valor que pueda tener. Y en las familias reconstituidas también a veces vemos que como consecuencia del divorcio anterior se generan actos de violencia. Él se queda con el cuadro de la escuela cusqueña, que lo compró con su primer compromiso, pero que al final, al repartirse los bienes amigablemente, él le tocó quedarse con el cuadro. Él se vuelve a casar. Muy bien. Él tiene su cuadro de la escuela cusqueña en la entrada de su departamento, que es un cuadro de 2 metros del ancho por 2 de largo. Y un día que llega de trabajar, su cónyuge actual le dejó solo el marco del cuadro. Imagínense ustedes, ¿eh? El marco. Y él viene, entra a la casa y dice, pero el lienzo es lo que más cuesta. ¿Dónde está mi lienzo? Ah, porque el lienzo te hace acordar a ella. ¿Cómo? Ah, no. No es que me haga acordar a ella. Ese es el lienzo de la escuela cusqueña que me costó tanto o más que me pusieran en el cuadro. ¿Y por qué tanto interés en ese lienzo? ¿Qué implica para ti el lienzo? ¿Ah? Es que me tocó a mí en el divorcio y es un cuadro que a mí me encanta. Ah, bueno, no. Ahora estoy poniendo una gigantografía de tongo. Imagínense, una gigantografía de tongo en la puerta de su casa. Porque no quiere que tenga ningún recuerdo o rasgo de lo que fue su anterior matrimonio. Ese es un tipo de violencia. ¿No? ¿Para ustedes será solo psicológica o también será patrimonial? ¿No? Es una buena pregunta. No quiero que veas a tus hijos porque seguro tú quieres ver a la madre de tus hijos. Yo estoy segurísima que tú, al visitar a tus hijos, lo que quieres en el fondo es ver a su madre. Así que o lo visitas a tus hijos conmigo o no vas. ¿Ustedes consideran que es un tipo de violencia? Porque afecta gravemente la relación parental. Si yo me caso con alguien que ya tuvo una familia, lo acepto con lo que viene y respeto su vida familiar o la vida que tuvo. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar con los actos de violencia? Realmente podemos llegar con los actos de violencia hasta causar la muerte. Y eso no es correcto. Eso
no es lo que queremos para las familias peruanas. Ello no es lo que buscamos en el derecho de familia. Lo que nosotros buscamos es que se pueda seguir viviendo después de un divorcio con parámetros acordes que permitan a la familia disuelta y de repente a la futura familia ensamblada a seguir viviendo en paz, en armonía y con respeto a los derechos fundamentales. Muy bien, ¿algunas preguntas aquí? ¿No? Muy bien. ¿Nos queda tiempo aún? Sí, ya, muy bien. Es importante, y para ir cerrando, ¿no es cierto?, el capítulo, que recordemos que la familia, así se separe, se disuelva, se quiebre, tiene que renacer. Nuestra sociedad está conformada por un conjunto de familias. Ya no hablamos de conjunto de personas, como era antes, ¿no? La sociedad es un conjunto de personas. Hoy hablamos de la sociedad como un conjunto de familias, como un conjunto de, podríamos decirle, de miembros de un núcleo familiar, o quizás de una familia extensa, o de una familia ensamblada, que tienen que mutuamente respetar su derecho al desarrollo individual para reformar y reforzar su desarrollo como grupo familiar. Es importante que el derecho de familia hoy se ponga de pie y busque que los pilares que sostienen una familia se respeten y sobre todo se solidifiquen de tal manera que nada ni nadie lo pueda afectar. Ni el egoísmo de uno de los miembros, ni el temor de otro, ni la inseguridad, ni tampoco los valores, sino que al contrario, todo tenga un fin que es lograr el desarrollo integral y la felicidad de los mismos. Muy bien, creo que si no hay alguna pregunta, no hay ninguna pregunta. Me voy triste porque me voy sin preguntas. Muy bien, pensé que íbamos a tener un rollo de preguntas bastante especial. Muy bien, quedo agradecida con ustedes por la atención prestada. Quedo agradecida con ustedes por haberme permitido el día de hoy expresarles esta preocupación constante de la violencia como consecuencia del divorcio y cómo influye en las diversas instituciones familiares. Ya hemos visto que ello no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista patrimonial, cómo en nuestra realidad esto se está dando y está terminando en crímenes de odio, cómo ello está afectando al núcleo familiar y a los adultos del mañana, cómo está afectando a la familia hoy. Y es un tema que tenemos que trabajar mucho, porque se ve constantemente estos actos de violencia en las familias. Muchísimas gracias por su atención y espero
tener una próxima oportunidad que me permita compartir con ustedes temas de reflexión y de importancia en la vida social. Muchas gracias y buenas noches.